Abelardo de la Espriella silencia a una periodista atea. Su respuesta dejó sin palabras a Colombia. Una periodista atea pensó que tenía el argumento perfecto hasta que el doctor Abelardo de la Espriella le respondió con una historia que lo cambió todo y dejó completamente muda a toda Colombia. Lo que sucedió después nadie se lo esperaba. El escenario estaba preparado en los modernos estudios de RCN Televisión en Medellín. Las luces brillantes del estudio iluminaban el elegante plató de debates de fondo, un programa de discusión nocturno conocido por sus intensas conversaciones políticas y culturales. En el centro de todo estaba él, Abelardo de la Espriella, el reconocido abogado y candidato presidencial por el Movimiento Defensores de la Patria, con su postura firme y expresión serena. Frente a él se encontraba Patricia Mendoza, una periodista veterana con reputación de ser directa, sin filtros y despiadada en sus preguntas. Millones de colombianos observaban desde sus hogares. La tensión era palpable no solo en el estudio sino en todo el país. Aunque el debate había sido promocionado como una conversación sobre liderazgo y propuestas políticas para Colombia, todos sabían que iba a convertirse en algo mucho más profundo. Antes de comenzar denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Abelardo se había forjado una reputación por mantenerse firme en sus principios y no esquivar conversaciones difíciles, especialmente después de sus años viviendo en Italia manejando múltiples empresas internacionales. Patricia, por otro lado, era famosa por acorralar a sus invitados, exponiendo lo que ella consideraba fallas en sus argumentos. Los primeros 20 minutos fueron un intercambio político estándar, economía, regulaciones gubernamentales, problemas sociales. El doctor manejó las preguntas rápidas con confianza, respondiendo con la claridad y precisión que había desarrollado en sus más de 2000 procesos judiciales exitosos. No solo era un abogado brillante, era un comunicador nato, alguien que entendía cómo conectar con la audiencia dentro y fuera del estudio. Entonces Patricia se inclinó ligeramente en su silla, entrecerrando los ojos. Fue un gesto casi imperceptible, pero cualquier buen orador lo habría notado. Se estaba preparando para cambiar el rumbo de la conversación hacia algo más personal. La energía en la sala cambió. Los productores, los camarógrafos, incluso el público parecía percibir que el debate estaba a punto de tomar un giro inesperado. Doctor de la Espriella, comenzó Patricia con voz controlada, usted habla a menudo de su fe como un principio guía en su liderazgo. Incluso ha mencionado que la fe tiene un papel en la formulación de políticas públicas. Abelardo asintió levemente, esperando la verdadera pregunta. Pero seamos honestos, continuó Patricia inclinándose un poco hacia adelante, la religión, en particular el cristianismo, está en declive. Cada vez menos personas creen en un poder superior. La ciencia nos ha dado respuestas que la religión nunca pudo. Y, sin embargo, usted sigue defendiendo la fe como si fuera una verdad universal. ¿Por qué? Un murmullo recorrió el público. Abelardo no reaccionó de inmediato. Dejó que la pregunta flotara en el aire, absorbiendo su peso. Patricia no solo estaba cuestionando sus creencias personales, estaba desafiando la relevancia misma de la fe en el mundo moderno. La periodista continuó, le pregunto por qué hay millones de personas que consideran que la fe no es más que un bastón anticuado, algo que impide el progreso en lugar de impulsarlo. ¿Cree que eso es justo? ¿O simplemente se niega a aceptar que la fe está perdiendo su lugar en la sociedad contemporánea? El ambiente se tensó. Algunos del público se removieron en sus asientos. Las cámaras hicieron zoom capturando cada expresión, cada reacción. Patricia había arrojado una chispa a un campo seco, y todos estaban esperando para ver si Abelardo dejaría que ardiera o si respondería con algo inesperado. Pero el doctor no se apresuró a contestar. Tomó aire, inclinó levemente la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa. Sabía exactamente qué decir. Patricia se echó hacia atrás, golpeando suavemente su bolígrafo contra la mesa. Esperaba. El público esperaba. El silencio en el estudio no era incómodo, era eléctrico. Finalmente, Abelardo habló con voz serena y firme. Dices que la fe es un bastón anticuado que impide el avance, pero déjame preguntarte algo, Patricia. Hizo una breve pausa y luego inclinó la cabeza apenas un poco. ¿A qué recurren las personas cuando la ciencia no tiene una respuesta? Patricia apretó los labios, pero no interrumpió. Abelardo continuó, verás,
es fácil descartar la fe cuando la vida es cómoda. Es fácil descartar la fe cuando todo va bien. Cuando tu trabajo es estable, cuando tu familia está sana, cuando el mundo tiene sentido. Hizo una breve pausa, su mirada fija en Patricia. Pero cuando el suelo desaparece bajo tus pies, cuando tu hijo está muriendo en una cama de hospital, cuando estás de pie frente a un ataúd, cuando los médicos te dicen que no hay nada más que hacer. El silencio en el estudio era absoluto. Hasta los productores, que solían susurrar entre ellos detrás de las cámaras, parecían congelados. Patricia ajustó su chaqueta sin apartar la mirada de Abelardo. La gente recurre a la fe porque está desesperada, dijo Patricia con tono neutral. Eso no la hace real, solo la hace reconfortante. Abelardo asintió levemente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. El consuelo no es una debilidad, Patricia. Es parte del ser humano. Y la fe es más que un simple consuelo. Es resistencia, es esperanza, es la creencia de que incluso en los momentos más oscuros sigue habiendo un propósito. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Puedes llamarlo ingenuo si quieres, pero te diré algo, es lo único que ha evitado que las personas se derrumben bajo el peso del sufrimiento durante miles de años. Patricia exhaló por la nariz, cambiando ligeramente de postura en su asiento. Entonces, según usted, la fe es necesaria para sobrevivir. Abelardo negó con la cabeza. No. La fe es lo que hace que la supervivencia tenga sentido. Patricia sonrió levemente y sacudió la cabeza. Es usted bueno, doctor de la Espriella. Pero hablemos de hechos. Hizo un leve gesto con la mano, como si reiniciara la conversación. Las instituciones religiosas han sido responsables de algunas de las peores atrocidades de la historia: guerras, opresión, corrupción. Y, sin embargo, usted defiende la fe como si solo hubiera sido una fuerza para el bien. Abelardo no se inmutó. No voy a negar que se han cometido atrocidades en nombre de la religión. Pero seamos justos, Patricia. La fe también ha sido el motor de algunos de los actos de valentía, sacrificio y bondad más grandes de la humanidad. Hizo una breve pausa. El fin de la esclavitud, los movimientos por los derechos civiles, incontables hospitales, escuelas y organizaciones benéficas, todos iniciados por personas que creían que su fe los llamaba a ayudar a otros. No puedes borrar eso solo porque algunos han tergiversado la fe para su propia agenda. Patricia se quedó en silencio, estudiándolo. No tenía una respuesta inmediata. Abelardo lo notó y aprovechó la oportunidad. Pero si realmente quieres saber por qué creo en la fe, por qué la defiendo, su tono bajó apenas un poco, no es por la historia, no es por la política. Se detuvo un instante. Es por una persona que conocí hace muchos años. El ceño de Patricia se frunció levemente. ¿Una persona? Abelardo asintió, su voz suavizándose ligeramente. Se llamaba Elena, y me enseñó algo sobre la fe que ningún debate podría borrar. El público contuvo la respiración. Nadie, ni Patricia ni los espectadores, estaba preparado para la historia que estaba a punto de escuchar. Abelardo entrelazó ligeramente sus dedos sobre la mesa, sin apartar la mirada de su interlocutora. Hace muchos años, cuando acababa de graduarme de la Universidad Sergio Arboleda y estaba empezando a construir mi firma de abogados, tuve la oportunidad de conocer a Elena en un caso pro bono que tomé en Montería, mi ciudad natal. Hizo una pequeña pausa, su voz bajando levemente. Era un programa de apoyo legal para adultos mayores, uno de esos casos que los abogados jóvenes suelen tomar para ganar experiencia. Se suponía que debía tomar notas, escuchar educadamente y resolver el papeleo. Exhaló lentamente. Pero Elena, ella me detuvo en seco. Elena tenía una presencia especial. No porque fuera fuerte o imponente, al contrario, hablaba con suavidad, con calma, pero cuando lo hacía la gente escuchaba. Había algo en ella, una fuerza silenciosa, la clase de fortaleza que solo se adquiere cuando has sobrevivido cosas que deberían haberte destruido. Patricia mantenía una expresión neutral, pero ya no miraba sus notas. Estaba escuchando. Me contó que había enterrado a 3 hijos, continuó Abelardo, su voz firme. Uno murió en la violencia de los años 90, otro por cáncer, y el tercero en un accidente de tránsito. Perdió a su esposo por un infarto. No tenía hermanos ni familia cercana.
Hizo una breve pausa, dejando que esas palabras calaran en el estudio. Y, sin embargo, estaba allí frente a mí, sonriendo, ofreciéndome tinto y preguntándome cómo estaba mi vida. La voz de Abelardo se tensó apenas un instante. Recuerdo que le pregunté cómo lo hacía. ¿Cómo podía soportar tanto dolor y aún así seguir adelante con esa calidez, como si el mundo no hubiera intentado arrebatarle todo? Abelardo miró a Patricia, pero esta vez no como un oponente, sino como un hombre más, alguien que simplemente estaba escuchando. Me respondió algo que nunca olvidaré. El doctor tragó saliva antes de continuar. Me dijo, joven Abelardo, la fe no se trata de pruebas. Se trata de lo que te mantiene en pie cuando no hay pruebas. El silencio en el estudio era absoluto. Hasta el zumbido de las cámaras parecía haberse desvanecido. Me contó que cada mañana despertaba y daba gracias a Dios, no porque su vida hubiera sido fácil, no porque el sufrimiento la hubiera perdonado, sino porque aún estaba aquí. Abelardo exhaló lentamente. Tenía 24 años cuando la conocí. Creía que entendía lo que era la fortaleza por todo lo que había visto en mi infancia en Córdoba, por las historias que mi padre me contaba. Pero Elena me mostró lo que realmente significa. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y en ese momento entendí algo: la fe no es algo a lo que la gente se aferra por desesperación. Es lo que evita que se derrumben. Las palabras flotaron en el aire. Patricia parpadeó, abrió la boca levemente como si fuera a responder, pero luego la cerró. No encontraba las palabras. El peso de la historia de Abelardo se sentía en todo el estudio. Incluso el presentador, normalmente ansioso por mantener el ritmo del programa, se quedó en silencio. Abelardo no llenó el vacío. Lo dejó estar. Finalmente, Patricia aclaró su garganta, moviéndose ligeramente en su asiento. Es una historia poderosa, admitió, su voz más baja que antes. Pero, ¿no cree que es solo eso, una historia? Elena encontró algo que le funcionó. Eso no significa que la fe sea una verdad universal. Abelardo asintió levemente, como si hubiera anticipado esa respuesta. En eso tienes razón, Patricia, dijo. La fe no se trata de probar algo a los demás. Se trata de lo que las personas han vivido. Hizo una breve pausa antes de continuar. Y si realmente escuchas, si prestas atención de verdad, escucharás esa historia contada millones de veces, de maneras diferentes. Patricia exhaló pesadamente, frotándose el puente de la nariz. Vea, doctor, ese es mi problema con la fe. No se puede medir. Se basa en emociones, en experiencias. No se puede cuantificar. Y sin embargo, la gente la usa para justificar decisiones que afectan a todos. Abelardo inclinó la cabeza apenas un poco. ¿Te refieres a algo como la esperanza? Patricia parpadeó. ¿La esperanza? Sí, la esperanza tampoco se puede medir. No es científica. No puedes probar su existencia de una manera tangible. Dejó que esas palabras se asentaran antes de continuar. Y, sin embargo, las personas han luchado guerras por ella. Han sobrevivido lo imposible por ella. Se aferran a ella incluso cuando la lógica les dice que no deberían. Patricia se removió en su asiento, pero no lo interrumpió. Abelardo la miró con intensidad. Dime, Patricia, si una persona pierde su casa en una avalancha como las que hemos visto en Colombia, ¿le dirías que su esperanza no es más que un simple consuelo emocional? ¿Que su creencia en que algo mejor vendrá no es real solo porque no puedes ponerla bajo un microscopio? La periodista no respondió. Abelardo mantuvo su mirada firme. Ese es el punto con la fe. La fe no se trata de controlar a las personas. No se trata de imponer una creencia a nadie. La voz de Abelardo resonó con calma, pero con una firmeza inquebrantable. Se trata de cómo la gente logra darle sentido a los momentos más difíciles de la vida. Patricia lo miraba en silencio. Puedes llamarlo irracional, Patricia, pero cuando alguien lo pierde todo y aún así se levanta al día siguiente, cuando sigue adelante, cuando encuentra fuerzas donde no quedan, hay algo en eso. Algo que no puedes medir, pero que tampoco puedes ignorar. Patricia tamborileó los dedos suavemente sobre la mesa. Su postura habitual, aguda y desafiante, parecía haberse suavizado. Ya no estaba debatiendo. Estaba pensando. El presentador, notando el cambio en el ambiente, decidió intervenir. Patricia,
¿Tienes una respuesta para eso? Patricia abrió la boca para hablar, pero luego la cerró. Lanzó una mirada a la audiencia, como si buscara alguna señal, algún indicio que la anclara en la conversación. Pero nadie habló. Nadie se movió. Finalmente, su voz ya no tenía el filo de antes. Creo que necesito procesarlo. Un murmullo recorrió el público. No era el contraataque feroz que muchos esperaban. No fue una refutación demoledora ni una victoria clara. Fue algo mucho más raro, un momento de honestidad. Pero la verdadera reacción, la que sacudiría a todo el país, aún estaba por venir. El debate terminó pocos minutos después, pero la conversación estaba lejos de haberse acabado. El aplauso final sonó titubeante, como si el público aún estuviera tratando de asimilar lo que había presenciado. Nadie se levantó con la prisa habitual. No era solo otro intercambio político. Habían sentido algo, y eso no era fácil de ignorar. Patricia miró a Abelardo, le dio un leve asentimiento y se quitó el micrófono. Sin decir una palabra más, salió del estudio. No se quedó para el análisis post-debate ni para la charla informal. Caminó directo hacia la salida con los hombros rígidos, sumida en sus pensamientos. Abelardo, en cambio, permaneció en su asiento unos segundos más. Podía escuchar los susurros del equipo técnico, ver cómo la audiencia intercambiaba miradas. Algunos parecían conmovidos, otros incómodos, pero nadie era indiferente. Entonces las cámaras se apagaron y llegó la primera ola. Su teléfono no paraba de vibrar, llamadas perdidas, mensajes, notificaciones acumulándose. Las redes sociales habían explotado. Los clips del intercambio circulaban a toda velocidad. Cada palabra era analizada, cada gesto debatido. Pero lo que más sorprendió a Abelardo no fue la reacción de sus seguidores habituales. Fue la respuesta de quienes nunca lo habían apoyado antes. No soy religioso, pero lo que dijo me hizo pensar. Nunca había escuchado a alguien defender la fe sin atacar a los que no creen. Eso fue diferente. Esto no se trató de política. Se trató de algo más grande. Post tras post, comentario tras comentario, la gente no estaba discutiendo como de costumbre. Claro, había críticos, el esperado rechazo de quienes descartaban por completo el tema. Pero algo estaba pasando. Algo que Abelardo no había visto en mucho tiempo. La gente no solo estaba reaccionando. Estaba escuchando. Su equipo ya estaba en marcha, coordinando respuestas a los medios. Los titulares no tardaron en llegar. Abelardo de la Espriella deja sin palabras a periodista atea. Un debate inesperado que está sacudiendo Colombia. ¿Acaba de cambiar de la Espriella la conversación sobre la fe en la política? Incluso los programas de análisis nocturnos, que rara vez daban espacio a figuras como él sin ridiculizarlas, lo estaban discutiendo en serio. Pero lo más sorprendente fue que Patricia no dijo nada en toda la noche. Ningún tuit, ninguna entrevista, ningún comentario de seguimiento. Ella, que siempre era la primera en tomar el control de la narrativa, permaneció en absoluto silencio. Hasta la mañana siguiente. A las 8:37 de la mañana, finalmente rompió su silencio con un solo mensaje. He estado en el periodismo por más de 25 años. Anoche fue la primera vez que salí de una entrevista dándome cuenta de que tenía más preguntas que respuestas. Eso fue todo. Sin declaraciones grandilocuentes, sin intentos de control de daños. Solo honestidad. Y con eso bastó para desatar una nueva ola de reacciones. Pero el verdadero impacto de lo que había sucedido no quedaría claro hasta días después. Lo que había comenzado como un debate político estándar se había transformado en algo mucho más profundo. Ya no se trataba solo de Abelardo o Patricia. Se trataba de algo que la gente había evitado admitir durante años. Las personas estaban buscando algo más. Las redes sociales estaban saturadas con el tema. Era imposible desplazarse por internet sin ver el debate analizado desde todos los ángulos. Podcasts, columnistas y comentaristas dieron su opinión. Algunos lo llamaron un momento decisivo para la fe en el discurso público. Otros lo vieron como una llamada de atención. Pero las reacciones más sorprendentes llegaron de los lugares más inesperados. Un comediante famoso por ridiculizar la religión admitió en su podcast: "Miren, sigo sin creer en Dios, pero ese hombre me hizo desear creer. Y eso ya dice bastante". Un reconocido científico tuiteó: "La fe y la ciencia no tienen por qué ser enemigas.
Anoche recordé por qué tantas personas siguen aferrándose a la creencia incluso ante la incertidumbre. Pero luego vinieron los correos electrónicos. El buzón de Abelardo siempre había estado lleno, mensajes de seguidores, críticas, peticiones políticas. Pero ahora llegaban mensajes de personas que no encajaban en ninguna de esas categorías. Uno en particular llamó su atención. Era de una mujer llamada Claudia. No he pisado una iglesia en 15 años. Perdí la fe hace mucho tiempo. Pero después de ver su debate, me senté en mi auto y lloré. No porque de repente haya encontrado a Dios, ni nada dramático, sino porque me di cuenta de algo, extrañaba creer en algo más grande que yo misma. Ni siquiera sabía cuánto hasta anoche. Gracias por hacerme pensar. Abelardo leyó el mensaje 2 veces. Luego una tercera. Había pasado su carrera luchando por clientes, debatiendo casos, construyendo su firma internacional. Pero esto era diferente. Esto no se trataba de ganar un argumento. No se trataba de conseguir votos. No se podía medir en encuestas ni en victorias legales. Se trataba de una conversación que la gente tenía miedo de iniciar. Y no fue solo Claudia. En las siguientes semanas llegaron más historias. Personas compartiendo sus propias elanes, sus abuelas, sus vecinos, el extraño en la sala de espera de un hospital que les había susurrado palabras de fe cuando más lo necesitaban. Esto no era sobre probar quién tenía razón y quién estaba equivocado. No era sobre conversiones ni victorias ideológicas. Era sobre recordar que la fe, ya sea en Dios, en la humanidad o en algo aún incomprendido, no es debilidad. Es lo que ha mantenido a las personas en pie cuando todo lo demás ha fallado. Y esa realización es algo que ningún debate podrá borrar jamás. A medida que el eco del debate comenzaba a apagarse, una cosa quedaba clara. Esto no había sido solo otro momento político. No era algo que se olvidaría en un ciclo de noticias. No sería sepultado en el ruido interminable de las redes sociales. Era un recordatorio. Un recordatorio de que, sin importar cuán divididos parezcamos, sin importar cuán fuerte el mundo grite que la fe está obsoleta, aún hay personas buscando significado. Aún hay personas buscando algo más allá de lo tangible. Esa noche en Medellín, Abelardo no intentó cambiar mentes. Solo contó una historia. Pero a veces una historia es suficiente. Y si esta historia te hizo pensar, si movió algo dentro de ti, no dejes que termine aquí. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando. Sigue escuchando. Porque a veces las respuestas que buscamos no llegan por ganar un debate. Llegan en las conversaciones que nunca esperábamos tener. Días después, cuando las elecciones presidenciales se acercaban, muchos recordarían esa noche no por las propuestas políticas que se discutieron, sino por el momento en que un hombre compartió la historia de una mujer llamada Elena. Una mujer que les enseñó a millones de colombianos que la fe no es una muleta para los débiles, sino el combustible que mantiene encendida la llama de la esperanza cuando todo parece perdido. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Qué opinas sobre el poder de la fe para dar esperanza en los momentos más difíciles? ¿Has tenido alguna experiencia similar a la de Elena que te haya marcado profundamente? Déjame tu comentario abajo, me encanta leer sus historias y reflexiones.